Números 32 a 35. Traducción en lenguaje actual. La tribu de Rubén y la de Gad eligen dónde vivir. La tribu de Rubén y la de Gad tenían mucho ganado. Cuando vieron que la región de Jazer y de Galaad era buena para el ganado, les dijeron a Moisés, a Eleazar y a los jefes de Israel: las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrá, Esbón, Elalé, Sebam, Nebo y Beón son muy buenas para el ganado, y nosotros tenemos mucho. Dios conquistó esas regiones para su pueblo, así que ahora les rogamos que nos dejen vivir en ellas. Y si a ustedes les parece bien, ya no iremos a vivir al otro lado del río Jordán. Pero Moisés les contestó: así que a ustedes les parece bien quedarse aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Por culpa de ustedes las demás tribus se van a desanimar, y ya no van a querer ir al territorio que Dios les ha dado. Eso mismo hicieron sus antepasados al principio. Cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el territorio, llegaron hasta el arroyo de Escol. Luego vinieron a desanimar a los israelitas para que no pasaran al territorio prometido. Dios se enojó muchísimo ese día y dijo: puesto que no quisieron obedecerme, juro que ninguno de los que salieron de Egipto, mayor de 20 años, entrará al territorio que prometí a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Solo entrarán Caleb y Josué, porque confiaron en mí. Tal fue el enojo de Dios que durante 40 años hizo que los israelitas dieran vueltas por el desierto, hasta que todos los desobedientes murieron. Y ahora ustedes, que son tan malos como sus antepasados, hacen lo mismo. ¿Quieren que Dios se enoje de nuevo contra Israel? Si ustedes se quedan aquí y no obedecen a Dios, Él dejará morir a todo el pueblo en el desierto, y ustedes serán los responsables. Entonces los de la tribu de Rubén y los de Gad le contestaron a Moisés: nosotros construiremos casas para nuestros hijos, y corrales para el ganado. Pero iremos al frente del ejército y lucharemos junto a las demás tribus hasta que ellos también tengan un lugar donde vivir. Lo único que deseamos es dejar a nuestros hijos bien protegidos en las ciudades que construyamos, para que la gente de esta región no les haga daño. Cuando los demás israelitas tengan también un lugar donde vivir, regresaremos a nuestro territorio, pues no queremos vivir con ellos del otro lado del río Jordán. Y Moisés les dijo: está bien, pero para que no haya problemas, crucen el río Jordán con nosotros para ir a la guerra. Así obedecerán a Dios hasta que Él derrote a sus enemigos y tome ese territorio. Luego podrán regresar a sus casas, pues habrán cumplido con Dios y con los israelitas. Construyan aquí ciudades para sus hijos y corrales para su ganado. Pero cumplan su promesa, porque si no lo hacen, cometerán un gran pecado contra Dios, y Él los castigará. Los de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad le dijeron a Moisés: somos tus servidores, y haremos lo que nos ordenes. Nuestros hijos y esposas, y todos nuestros animales, se quedarán en las ciudades de Galaad. Pero nosotros obedeceremos a Dios, iremos a pelear del otro lado del río Jordán. Moisés habló con Josué, con el sacerdote Eleazar y los jefes de las tribus de Israel, y les dijo: los de la tribu de Rubén y los de la tribu de Gad prometieron cruzar el río Jordán con ustedes para conquistar el territorio prometido. Luego quieren permiso para volver y vivir en la región de Galaad. Pero si no cumplen su promesa, entonces tendrán que ir a vivir con todos ustedes en el territorio de Canaán. Entonces los de Rubén y los de Gad hicieron esta promesa delante de todos: nosotros obedeceremos a Dios, iremos armados a pelear a la región de Canaán. Pero luego nos regresaremos a vivir de este lado del río Jordán. Este será nuestro territorio. Así fue como Moisés les dio ese territorio a la tribu de Gad y a la de Rubén, y a la media tribu de Manasés. Allí estaban las ciudades y campos donde antes vivían Sión el rey amorreo, y Og el rey de Basán. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las siguientes ciudades: Dibón, Atarot, Aroer, Atarot-Sofán, Jazer, Yogbeá, Bet-Nimrá y Bet-Arán. A todas estas ciudades les hicieron muros de protección, y también hicieron corrales para sus rebaños. Los de la tribu de Rubén reconstruyeron las siguientes ciudades: Esbón, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sima. A algunas de esas ciudades les cambiaron el nombre, sobre todo a las que ellos reconstruyeron. Moisés les dio a los descendientes de Maquir,
que era hijo de Manasés, los terrenos de la región de Galaad, porque ellos echaron fuera a los amorreos que vivían allí. Por eso se quedaron con esa región. Jair, otro de los hijos de Manasés, le quitó a los amorreos unos campamentos, y les puso el nombre de Abot Jair. Noba se quedó con el territorio de Kenat y con los pueblos que la rodeaban, y le puso su propio nombre, Noba. El recorrido de los israelitas. El día 15 del mes de Aviv, un día después de la Pascua, los israelitas salieron triunfalmente de Egipto, ante la mirada de todos los egipcios. Ese mismo día, los egipcios estaban enterrando a sus hijos mayores, pues Dios les había quitado la vida para castigar a los dioses de Egipto. Los israelitas marcharon por el camino como un ejército bien organizado, bajo las órdenes de Moisés y de Aarón. Dios le mandó a Moisés que hiciera una lista de todos los lugares por donde pasaran, y estos son los lugares por donde pasaron y acamparon desde que salieron de la ciudad de Ramsés, en Egipto. Sucot. Etam, donde termina el desierto. Pi-Hairot, al este de Baal-Zephón. Migdol. El mar de los juncos. El desierto de Etam. Mará. Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El desierto de Sin. Dovka. Aluz. Refidim, donde no tuvieron agua para beber. El desierto de Sinaí. Kibrot-Hattaavá. Aserot. Ritma. Rimón Pérez. Libná. Risa. Keelata. Sefer. Arabá. Makelot. Tahat. Tera. Mica. Asmoná. Moserot. Bene Jaacán. Jorde Wigad. Jotbata. Abroná. Esión Geber. Cades. El monte Jor, donde empieza el territorio de Edom. Salmoná. Punón. Obot. Y Abarim, en la frontera con Moab. Dibongad. Almón Diblataim. Los montes de Abarim, al este del monte Nebo y las llanuras de Moab. En ese recorrido, al llegar al monte Jor, Dios le ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte, y allí murió Aarón, a la edad de 123 años. Esto sucedió el primer día del mes de Abé, 40 años después de la salida de Egipto. También fue aquí, al llegar al monte Jor, que Arad, el rey de los cananeos, que vivía en el desierto del sur de Canaán, supo que los israelitas se acercaban a su territorio. Las llanuras de Moab están junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas acamparon allí, su campamento era tan grande que empezaba en Bet-Jesimot y llegaba hasta Abel-Sittim. Distribución del territorio en la región de Canaán. Estando allí, en las llanuras de Moab, Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que, cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán, deben echar fuera a la gente que vive allí. También deben destruir todas las figuras de piedra que adoran, las estatuas y los altares donde las adoran. Yo, su Dios, les doy esa región para que vivan en ella. Por eso deben conquistarla y quedarse a vivir allí. Para repartir esa región entre los distintos grupos familiares, haz un sorteo. A las familias más grandes les darás un terreno grande, a las familias pequeñas, un terreno pequeño. El terreno que le toque a cada familia será suyo. La región se repartirá por tribus. Pero si ustedes no sacan de la región a los que viven ahora en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. 56 Y a ustedes les haré el daño que pensaba hacerle a esa gente. Los límites del territorio. Dios le ordenó a Moisés: diles a los israelitas que estos serán los límites del territorio que les voy a dar. Límite sur, junto al desierto de Sin y la región de Edom, empieza al este, donde termina el Mar Muerto, y se extiende rumbo sur hasta Cades Barnea, pasando por la cuesta de Acrabim y por Sin. De Cades Barnea seguirá rumbo a Saradar, hasta llegar a Asmón. De allí dará vuelta hacia el arroyo de Egipto, y terminará en el mar Mediterráneo. Límite oeste, estará formado por la costa del mar Mediterráneo. Límite norte, se extiende en línea recta desde el mar Mediterráneo hasta el monte Jor. Desde Jor seguirá hasta la entrada de Hamat, y de allí hasta Sedad. Luego la frontera se alargará hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán.
Límite este se extiende desde Hazar Enán hasta Sefam. De allí irá hasta Riblá, que está al este de Ain. Luego la frontera bajará por la costa oriental del lago Kineret, y seguirá por el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. Como repartir el territorio. Moisés les dijo a los israelitas: este es el territorio que Dios repartirá entre las 9 tribus y media. Cada una recibirá su parte, según la suerte que le toque. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del río Jordán, frente a la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué repartirán el territorio. Además, deben llamar a los siguientes jefes de tribu para que los ayuden: Caleb, de la tribu de Judá; Samuel, de la tribu de Simeón; Elidad, de la tribu de Benjamín; Buquí, de la tribu de Dan; Aniel, de la tribu de Manasés; Kemuel, de la tribu de Efraín; Elisafán, de la tribu de Zabulón; Palatiel, de la tribu de Isaacar; Ayud, de la tribu de Aser, y Pedael, de la tribu de Neftalí. Ciudades para los descendientes de Leví. Cuando el pueblo estaba en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Dios le ordenó a Moisés: diles a las tribus de Israel que de todas las ciudades que hay en sus territorios, deben darles a los descendientes de Leví algunas ciudades, junto con los terrenos que están alrededor de ellas. Así ellos tendrán un lugar donde vivir, y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos que darán a los descendientes de Leví serán cuadrados, y medirán 900 metros por cada lado, y se ubicarán alrededor de la ciudad a 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Leví 48 ciudades, cada una con el campo de pastoreo que le corresponde. 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Allí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio debe dar cada tribu, harás lo siguiente: las tribus que tengan más territorio, darán más ciudades; las tribus que tengan menos territorio, darán menos ciudades. Las ciudades de refugio. Además, Dios le dijo a Moisés: esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán 6 ciudades para proteger a quien haya matado a otro por accidente. 3 de esas ciudades estarán del otro lado del río Jordán y 3 en la región de Canaán. Cuando una persona mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de esas ciudades. Así, el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse y matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos: al que mate a otro con un objeto de hierro; al que mate a otro con una piedra; al que mate a otro con un palo. El familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará; al que por odio tire al suelo a otro y lo mate; al que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto; al que por odio mate a otro a golpes. El familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos: al que tire a otro al suelo y sin querer lo mate; al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto; al que por accidente golpee a otro con una piedra y lo mate. Sobre todo, si no había enemistad entre ellos ni había razón para hacerle daño. Procedimientos legales. Esto es lo que deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quien sin quererlo haya matado a otro, y no dejará que lo mate el pariente más cercano al muerto. Por eso, el pueblo llevará al que mató al otro a la ciudad de refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie le podrá hacer daño. Pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de sacerdotes, podrá regresar a su casa, y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso, y lo encuentra el pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera sea el lugar donde vivan. Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos.
si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes, y no soporto estar en un lugar en donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia.